Hola, ¿qué tal Geomakers? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy vamos a estar contestando preguntas del ICFES bajo esta página que se llama Simulacro ICFES. Aquí la pueden ver a la izquierda. Vamos a contestar la sección de ciencias naturales. Voy a intentar explicar todas las preguntas que salgan y para que vean no en el contenido que tienen las preguntas, sino cómo se comportan las preguntas. Es decir, que hay información dentro de las preguntas que no es necesaria que la sepan, no es necesaria que la tengan en cuenta. Entonces todos esos tips, esos truquitos los vamos a ver hoy. En las de ciencias naturales hay que saber tener un conocimiento matemático medio, por lo que es necesario que tengan eso en cuenta, ¿sí? O sea, que estudien matemáticas tanto para la sección de matemáticas como para la de ciencias naturales y un poco para la de sociales, pero de resto no es más. Entonces vamos a iniciar. Entonces aquí tenemos esa pregunta. En un experimento se midió el peso de dos grupos de una misma especie de planta que creció en condiciones normales de luz, temperatura y nutrientes. Uno de los grupos creció en presencia de una bacteria y el otro grupo creció en ausencia de esta. El estudiante tenía la hipótesis de que la presencia de la bacteria beneficiaría el crecimiento de la planta. ¿Cuál gráfica representa la hipótesis del estudiante? Tenemos dos datos importantes. El primero, que la planta está sola, y que la planta en presencia de la bacteria. Entonces tenemos como esas dos medidas de gráfico. Tenemos dos variables, el tiempo y el peso de la planta. Entonces dice que se midió el peso con condiciones de luz, temperatura y nutrientes. No, o sea, ese dato es irrelevante. No se dejen llevar por eso. O sea, por ejemplo, luz, temperatura y nutrientes. Todas las plantas necesitan luz, temperatura y nutrientes, ¿no? Entonces, o sea, la ponen ahí es por como cascaritas ahí. Entonces, dice que uno creció con bacterias y el otro sin bacterias. Y que el grupo que tenía la bacteria tenía la hipótesis, es decir, no lo midió exactamente, pero la gráfica representa esa hipótesis, esa idea del estudiante. Entonces, iniciaron sin bacteria, o sea, eso está claro, las dos iniciaron sin bacteria y con una medida mínima. Entonces podemos decir que la primera no está bien, porque la primera disminuye el tiempo, con la bacteria disminuye el tiempo, no, el tiempo todo está bien, pero disminuye el peso de la planta. Entonces tenemos que buscar la gráfica en la que la planta en presencia de la bacteria supere la planta sola. Entonces el único de acá adentro que representa eso, la abscisa D, que el peso de la planta aumenta más con presencia de la bacteria, en presencia de la bacteria, que sin esta. Está un poco formulada de distinta manera, ya que peso y crecimiento no es como lo mismo, pero si suponemos que crecimiento, entre más crece, más peso tiene. Dice que la bacteria beneficia el crecimiento de la planta. La respuesta es la D, ¿sí? Es la única en la que el peso de la planta con presencia de la bacteria supera a la planta sin bacteria. Es la única. Los organismos autótrofos fotosintéticos transforman la energía del sol para producir su propio alimento y transferirlo en forma de energía a organismos heterótrofos. En el fondo del mar, aunque no llega la luz solar, hay organismos quimiótrofos que pueden producir su propio alimento a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos y transferirlo en forma de energía a organismos heterótrofos. ¿Cómo sería el flujo de la energía de un ecosistema del fondo del mar al que no llega la luz del sol? Sabemos que el final son los organismos heterótrofos. Entonces ya sacamos la respuesta C. Esa no es, ¿sí? Porque de última no están los organismos heterótrofos, sino autótrofos. Entonces ya sabemos que no. En el fondo del mar, aunque no llega la luz solar, es decir, no hay luz, ya tenemos que sacar la respuesta C y la respuesta A. ¿Ok? Hay organismos quimiótrofos que pueden producir su propio alimento a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos. Entonces, compuestos son inorgánicos primero, después organismos quimiótrofos y después organismos heterótrofos. Organismos heterótrofos y organismos heterótrofos. Hay una repetición. ¿Ok? Entonces podemos suponer que la respuesta sería la B, básicamente. Entonces, continuemos. Marcela está leyendo un artículo sobre las enfermedades genéticas más frecuentes causadas por mutaciones cromosómicas en la población humana. Ella encontró que la más común es el síndrome de Down, con una proporción del 76%. Sabemos ya de primeras que el síndrome de Down tiene una proporción del 76%. Entonces aquí en la respuesta A
que aparece el síndrome de Turner como 76%, ya la descartamos. Siempre descarten primero las respuestas falsas para así encontrar la verdadera, así no la sepan a priori. Entonces, la B, la C y la D si tienen el síndrome de Down con 76%. Sigamos. También encuentra, aunque con menos frecuencia, el síndrome de Turner con el 16%. Miramos en la gráfica cuál tiene el síndrome de Turner con el 16%. Vemos que en la B el síndrome de Turner aparece con el 4%, por lo cual no es así. Entonces estamos entre la respuesta C y la respuesta D. ¿Ok? La trisomía en el cromosoma 18 con el 4%. Entonces, entre estas dos, la trisomía con el 4%, la única que aparece entre estas dos es la respuesta D. En la gráfica circular lo que se busca es dividir un 100% en distintos porcentajes de mayor a menor cantidad. Entonces, simplemente sumando lo que nos da la gráfica, nos tiene que dar 100%. En este caso, en la respuesta C nos da 76%, más 16% que sería 92%, más 15% que sería 107%. Como se supera, entonces no es esa respuesta. Ya de por sí sabemos que la respuesta D, y no hizo falta leer toda la pregunta, como pueden saber. Pregunta número 4. Este tipo de preguntas también créanme que son fáciles, solo que muestran mucho texto y yo sé que uno se aburre, pero intenten mostrar lo más importante de cada texto, intenten identificar eso. Entonces, un grupo de investigadores pone a prueba la hipótesis de que existe una relación simbiótica entre las hormigas del género Azteca y los árboles de Yarumo del género Cecropia. Para esto, se diseñó un experimento con dos grupos de árboles. En el grupo A, los árboles de Yarumo son tratados con una sustancia que impide la llegada de hormigas a la planta, y en el grupo B, pues, lo contrario. No son tratados con una sustancia y las hormigas pueden llegar. Posteriormente se midió el porcentaje de hojas depredadas y se verificó el contenido de glucógeno, azúcar, en las glándulas presentes en las hojas de los árboles de Yarumo de los dos grupos y se encontraron los resultados de la gráfica. Entonces, en esta gráfica vemos el porcentaje de hojas consumidas con el color azul y el porcentaje de glándulas sin glucógeno, sin azúcar, con el color café en este sentido. Con estos resultados, ¿qué tipo de relación existe entre las hormigas y los árboles de Yarumo? Cuando no hay hormigas en el grupo A, el porcentaje de hojas consumidas es mayor y en el grupo B son menores. Además, cuando no hay hormigas, o sea, cuando se trata la sustancia, que quiere decir que no hay hormigas, el nivel de azúcar baja y cuando hay hormigas el nivel de azúcar sube. Una está ascendiendo en azúcar y la otra está descendiendo en hojas consumidas. Entonces dice, la relación es neutra, ya que no representa ningún beneficio para los árboles la presencia de las hormigas, ni los árboles son capaces de proporcionar un beneficio para las hormigas. Pues nos dice algo que, o sea, que no tiene que ver, es como si se miraran y no existiera. La relación es negativa y resulta perjudicial para los árboles por el beneficio antidepredación y porque la presencia de las hormigas afecta la producción de alimento rico en glucógeno. Pues podemos ver que no, entre más hormigas, más glucógeno. Entonces no, menos hormigas, más hojas consumidas. La relación es simbiótica y benéfica por el efecto de protección antidepredación que traen las hormigas para los árboles, y porque estos ofrecen un alimento rico en glucógeno para las hormigas. Entonces, una hipótesis de que existe una relación simbiótica y se comprueba con el gráfico. Entonces, la respuesta es la C, pero leamos la D. La relación es negativa y resulta perjudicial para las hormigas porque fueron excluidas de los árboles, dado que estos no ofrecían ningún beneficio a las hormigas en términos de alimento. Hay una compañía a la que hago parte, en la que soy miembro, que se llama Filat, que promueve estos cursos mejor que yo, o sea, básicamente mejor que yo. Ofrece clases pregrabadas, consultas por WhatsApp, clases en vivo, preparación completa, acompañante personalizado, cursos extra, flexibilidad en los cursos. Nuestros cursos
Entonces, en estos tenemos el Pre-ICFES Saber 11. Hay uno en Pre-ICFES con énfasis en medicina para los que quieran estudiar medicina y quieran tener un amplio estudio en este campo. También está. Tenemos el preuniversitario para la prueba de la nacional y el PAC ICFES más prueba unal hasta septiembre. Todos estos cursos los pueden ver en la página de filat.com, que lo voy a dejar en la descripción, y agradecería que si van a comprar el curso usen el código PMAC, que lo pueden ver aquí en pantalla, para que reciban un 20% de los cursos un 20% de descuento en cada uno de los cursos. En algunas especies de plantas se ha estudiado su relación con especies de hongos microscópicos que habitan dentro de sus hojas y tallos. Las plantas le proveen alimento, hospedaje y protección al hongo, mientras que el hongo le permite a la planta soportar suelos más ácidos y con altos contenidos de algunos metales, y disminuye la depredación de insectos. Con base en la información anterior, la relación entre la planta y el hongo microscópico permite que un ecosistema de suelos ácidos se facilite a especies de plantas con esta asociación sobrevivir en el ecosistema, o sea, que sea más fácil a las plantas vivir en el ecosistema. En parte sí. Desaparezcan los insectos y aumente la diversidad de hongos en el suelo. Nunca se nombran los insectos. Bueno, sí. Disminuye la depredación por insectos. Entonces no es que desaparezcan los insectos, disminuye. O sea, los insectos pueden preferir otra cosa en el ecosistema, pero no es exactamente eso. Predomine una sola especie de planta en el ecosistema. No, eso también es una relación simbiótica. Entonces, los hongos buscan hábitat mientras las plantas reciben como ese soporte a los suelos. Entonces, es como simbiótico. Se neutraliza el pH del suelo. Puede que sí, pero es que acá no nombra nunca el pH, ¿sí? Entonces, aunque sí, como los suelos son más ácidos y con alto contenido en metal y el hongo contrarreste esto al estar con la planta, sí se neutraliza el pH. Pero en este caso sería la respuesta A, o sea, se facilita a las especies de plantas con esta asociación sobrevivir en el ecosistema. Sin los hongos, las plantas no podrían vivir en el ecosistema. Los hongos sí, solo que tendrían más depredación. ¿Ok? Aquí lo mismo, miren. Esta gráfica y lo podemos entender como una cadena trófica. Entonces, ¿quién se come a quién? Por decirlo así. Acá dice que la flecha indica quién sirve de alimento para. Pero lo podemos hacer al revés. Entonces el tiburón se come el atún come calamar y sardinas. El calamar come al pez loro y come zooplancton. Las sardinas comen zooplancton. El pez loro come pastos marinos y come fitoplancton. El zooplancton come fitoplancton y el zooplancton come pastos marinos. ¿Ok? O sea, miren, intenten mirar a veces las cosas al revés, que hacen que sea menos confusa la cosa. Si nosotros empezamos a mirar, el fitoplancton sirve de alimento para el zooplancton y el pez loro. Los pastos marinos sirven de alimento para el pez loro y el del zooplancton. Podemos mirarlo como que el pez loro come cualquiera de estos dos y el zooplancton también. Entonces no es como... Es como más rápido pensar de esta manera y más óptimo que pensar de la otra. Entonces, pues en este caso no lo pueden hacer como quieran, pero para identificar este tipo de gráficas háganlo de esa manera, se lo recomiendo. Teniendo en cuenta la red trófica anterior, ¿qué pasaría si se extinguen los tiburones? Entonces quitemos los tiburones. Situación gráfica. Si se quitan los tiburones, como ya no hay quien se coma el atún, entonces el atún sube, ¿sí? O sea, la población de atunes sube. Si la población de atunes suben, pues la población de calamares y de sardinas va a bajar. La de pez loro y la de zooplancton sube, y la de pastos marinos y la de fitoplancton baja. Si lo identifican de esa manera, entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, la respuesta dice: disminuiría la población de calamares por el aumento de la población de atunes. Efectivamente, aumentan los atunes, disminuyen los calamares, porque ya hay más alimento para... hay más atunes, hay más demanda de alimento, hay más demanda y los calamares van a bajar, baja la oferta. Miremoslo con términos económicos y verán que es divertido.
Aumenta la población de sardinas al no ser depredadas por los tiburones. No tiene sentido porque las sardinas no eran directamente alimento para los tiburones. Entonces la B no es. La C, disminuiría la cantidad de zooplancton porque los atunes comenzarían a depredarlos. No tiene sentido, ¿no? La respuesta D dice los pastos marinos y el fitoplancton se disminuirían al ser productores primarios. También lo mismo. O sea, también como les dije, entonces sube el atún, baja calamar, sardinas, sube el zooplancton y el pez loro y bajan pastos marinos y fitoplancton. También tiene sentido, pero lo primero que pasa es que disminuye la población de calamares. Los estudiantes realizaron el siguiente procedimiento experimental. Primero, establecieron 2 parcelas de 8 metros cuadrados cada una. Segundo, sembraron 50 plantas de frijol en cada parcela. Tercero, 2 meses después se realiza conteo directo de mosca blanca en 20 plantas de frijol en cada parcela. Entonces, 20 plantas de frijol y quedaron todavía 30 plantas de frijol en la parcela sin modificarse, sin hacer el conteo directo de mosca blanca. Cuarto, aplicación de insecticida hecho a base de ají en la totalidad de las plantas de frijol de solamente una de las 2 parcelas. Ok. Entonces el conteo se hace como una muestra para no mirar todas las plantas, pero como el método para contrarrestar esta aparición de mosca blanca se hace con un insecticida a base de ají en una de las 2 parcelas, es decir, una tiene ají y la otra no. Transcurridos 5 días, conteo directo de mosca blanca en 20 plantas de frijol en cada parcela. Se devuelve a hacer un muestreo. De las siguientes preguntas, ¿cuál puede ser contestada con el experimento descrito? A ver. ¿Cuántas plantas de frijol mata el insecticida hecho a base de ají? Lo mismo, se puede contestar, pero no estamos mirando, en ningún momento se muere una planta de frijol. Entonces no lo podemos identificar con el texto. Puede que sí, puede que lo supongamos, puede que se muera, ¿no? Con un insecticida con ají, puede que sí, pero no, en ese sentido no. ¿En qué parcela crecen más rápido las plantas de frijol? También, pero no con la información, ¿sí? O sea, al separar 2 parcelas y poner 2 plantaciones de frijol, sí se puede mirar cuál de las 2 crece más rápido en distintas condiciones, pero no es la base del experimento. ¿Qué efecto tiene el insecticida a base de ají sobre la mosca blanca? O sea, es lo primero. ¿Y cuál es el tamaño poblacional de la mosca blanca? También se puede medir, pero hay algo primero. En este caso las 4 eran correctas. Como pueden ver, las 4 pueden ser analizadas de una manera, pero la respuesta más correcta es la C. La figura representa el cruce entre 2 ratones para una característica dada solo por un solo gen. Ok, por un solo gen. Eso es importante ya, por un solo gen. Entonces, como es por un solo gen, entonces va a tener un gen del papá y un gen de la mamá, aunque tenga las características del papá. Listo. Entonces, si el papá es MM más M mayúsculas y la mamá M minúsculas, pues el descendiente no puede quedar M mayúsculas ambas. Acá los dos son iguales y uno recibe una M masculina, una M mayúscula, ¿de dónde? No sé. Entonces esta tampoco es. Lo mismo, MM mayúscula, MM minúscula, MM minúscula ambas. No, señor, no es. En este caso sería la respuesta D. ¿Por qué? Primero porque ya descartamos las 3 primeras y segundo porque el padre tiene M mayúsculas, cromosomas M mayúsculas, la madre tiene M minúsculas y el hijo salió con M mayúscula, M minúscula. Un cruce perfecto de a un solo gen. Un estudiante cuenta con los siguientes materiales: borrador, una tapa de gaseosa, una bola de ping pong y una puntilla. El estudiante quiere mover un carro de plástico colocando un imán por debajo de una mesa, como se muestra en la figura. Un imán y irlo corriendo, irlo desplazando para que el carro de plástico avance. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El estudiante debe colocar en su interior, acá simplemente son propiedades magnéticas. Entonces, ¿el borrador de qué es? De goma. Entonces no tiene propiedades magnéticas altas.
La tapa de gaseosa puede ser de un metal de un tipo de aluminio, pero no tiene unas propiedades magnéticas tan altas. La bola de ping pong está hecha de plástico, de microplásticos, que bueno, el plástico no es el metal. Y las puntillas son de acero inoxidable. La bola de ping pong, porque esta no presenta propiedades magnéticas, no es. La puntilla, porque esta presenta mayores propiedades magnéticas. O sea, si queremos hacer moverlo, debería poder atraerse para que se mueva el carro. Entonces, debería ser la puntilla. La C, la tapa de gaseosa, como les dije, también tiene propiedades magnéticas, pero leves, porque esta no presenta propiedades magnéticas. Sí las presenta, pero no en gran cantidad, entonces no es. Y el borrador, porque se presenta mayores propiedades magnéticas. Borrador, no, o sea, inténtenlo, ¿no? O sea, simplemente tenemos como sentido común que un imán atrae metal. Entonces lo que no sea de metal simplemente no cabe en esa respuesta. Y la puntilla es lo único que representa que sí, confirma que sí tienen propiedades magnéticas. Propiedades magnéticas que se puede atraer por un imán. Simple. Un detector de sonido está diseñado para funcionar tanto en el aire como en el agua. En ambos casos registra la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de la onda y la intensidad del sonido. Ok. Tenemos esas 4 variables: frecuencia, longitud de onda, velocidad de la onda e intensidad del sonido. Eso es lo principal. De las variables registradas por el detector, ¿cuál permite conocer con certeza si el detector está en el aire o en el agua? Entonces, no sé si han hecho la prueba, no sé si han visto experimentos, pero la frecuencia es el nivel con el que sube y baja. Entonces la frecuencia de la onda para mí no es. La longitud de onda de la onda. Bueno, redundancia en la respuesta. La velocidad de la onda. La velocidad del sonido sabemos que es como 300 metros sobre segundo. En el aire. Pero cualquier condición externa hace que la velocidad disminuya, o sea que se vaya frenando. Eso hace a su vez que la longitud de onda disminuya. Por lo tanto, la respuesta C. Una cosa condiciona que la otra frene. La intensidad del sonido. Bueno, en parte sí, también la intensidad del sonido, o sea que se escuche menos. Digamos en el agua se escuche menos, pero por mera lógica diría que la velocidad de la onda, porque condiciona la longitud de la onda y la intensidad del sonido. El siguiente circuito consta de 6 bombillos, 2 interruptores, una batería y un cable conductor. Cuando los 2 interruptores están en la posición encendido, ellos permiten el paso de corriente y todos los bombillos alumbran como se muestra a continuación. Es clave mirar a dónde está el interruptor. Teniendo en cuenta la conexión de los bombillos, ¿cuáles se apagarán cuando los 2 interruptores cambien a apagado y no permitan el paso de la corriente? A ver. El B1 no se apaga porque tiene corriente directa. El B3 sí se apaga. B4 también se apaga porque está dentro de esta línea. Que B2 recibe la corriente directa de acá. Y B6 también la puede recibir de ahí. Yo creo que este circuito no se cierra. Se cierra el circuito de arriba. B3 y B4. Un estudiante investiga sobre la rotación de los satélites alrededor de la Tierra y encuentra en la siguiente aplicación las posibles fuerzas gravitatorias 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Que son esas, o sea, esas son las posibilidades de las fuerzas, ¿ok? Que se ejercen entre un satélite y la Tierra, teniendo en cuenta que ambos cuerpos experimentan fuerzas de atracción iguales y opuestas. Esto es lo clave, iguales y opuestas. Aquí, ¿cuáles de las fuerzas pueden ser iguales y opuestas? Solo así, sin mirar las respuestas. Entonces, esta no tiene una que vaya en sentido contrario. La fuerza 1 tiene una que vaya en sentido contrario, que sería la 5, yo creería. Sí, la 3 también tiene la 5. La 3 creo que va en la misma inclinación que la 5. Ok. La 4 no tendría el sentido contrario y la fuerza 6 menos. Entonces, miremos las flechas. Entonces, según la anterior información, ¿cuál de las siguientes imágenes representa correctamente las fuerzas gravitatorias sobre el satélite y la Tierra? Entonces vemos que acá usa la fuerza 1 y la fuerza 3, pero esta fuerza es más grande que la fuerza 3, entonces no es. Aquí vemos que la fuerza 1 y la fuerza 5 se contrarrestan iguales, entonces está bien. La C creo que es una cascarita porque en realidad un satélite sí presenta este tipo de fuerzas,
O sea que a medida que avanza va cayendo un poco hacia la Tierra, pero hay otra fuerza que lo mantiene en rotación. Pero son temas de física que claramente dentro de la pregunta no están. Entonces no es la C, la D, dos veces fuerza, no, la fuerza va en el mismo sentido, entonces no. También tendría lógica, ¿no? Que la Tierra atrae por su gran masa, atraiga al satélite. Pero en este caso, como es una situación hipotética, que las dos tienen fuerzas iguales, fuerzas gravitatorias iguales, porque la gravedad es una aceleración, claro está. Entonces la única que representa eso es la respuesta B. Dos estudiantes a través de un laboratorio virtual estudian el comportamiento de la fuerza de repulsión entre cargas eléctricas. Ellos obtienen los datos de la fuerza de repulsión entre dos cargas eléctricas como una función de la separación entre ellas, como se muestra en la siguiente tabla. Separación entre cargas en metros, entonces esto es distancia, y la fuerza de repulsión en newtons. Recuerden que newtons es igual, o sea, es la unidad de medida de la fuerza y que es igual a masa por aceleración, que es lo mismo a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. O sea, datos extra que tal vez necesiten, por favor. Uno de los estudiantes afirma que la fuerza de repulsión entre las dos cargas disminuirá aún más si se aumenta la separación entre estas. Teniendo en cuenta la información anterior, esta afirmación es una, entonces entre más aumenta uno, disminuye el otro, eso es inversamente proporcional. Entonces se evidencia claramente, o sea, está claro que sí disminuye. Entonces, es una suposición porque el estudiante puede realizar esta afirmación sin realizar el laboratorio virtual, no se puede. O sea, lo puede suponer, sí. O sea, por eso es una suposición, pero no tiene la validez suficiente. Predicción. Porque el estudiante determinó la fuerza de repulsión sin necesidad de objetos de observar los datos de la tabla. ¿No tiene sentido? Suposición. Porque existen casos en los cuales la fuerza de repulsión entre las cargas permanece constante. Nunca permanece constante, como vemos va disminuyendo. Predicción. Porque el estudiante observó el patrón de la fuerza de repulsión a partir de los datos de la tabla. En un experimento, un estudiante deja rodar una esfera de madera sobre una rampa a la cual se le puede variar el ángulo de inclinación. El estudiante prueba varios ángulos y registra la velocidad con la que llega la esfera a la parte inferior de la rampa en cada caso. ¿Qué se puede determinar en el anterior experimento? ¿Cómo es la resistencia de la esfera de madera a los golpes? Sí, pero no. O sea, como pueden saber, sí, o sea, si uno deja caer una esfera, pues sí puede mirar qué tanto se resiste, pero no es lo que queremos mirar acá. ¿Cómo varía la velocidad de la esfera de madera respecto al ángulo de la tabla? Ese es excelente. Aquí supongo que va a ir lento. En la segunda va a ir más o menos rápido y en la tercera va a bajar más rápido aún. Entonces, sí, claro, cambia la velocidad, ¿no? Y dependiendo del ángulo. ¿Cómo cambia el peso de la esfera respecto al ángulo de la inclinación de la rampa? También pasa, eso pasa por torque y demás, pero si el ángulo fuera así, por decirlo así, o sea, solo medible, o sea, que esto baje, ahí se puede cambiar el peso. Entonces si este ángulo es este, aquí la esfera arriba va a tener menor peso, pero si está así, pues va a tener más peso, pero no es lo que buscamos acá. Como la rampa es deformada por el peso de la esfera de la madera. ¿Cómo la rampa es deformada? A ver. Todos sabemos que la madera no puede deformar fácilmente algo. Y que el experimento no trata de eso, entonces la respuesta es la B. Una niña pone dos objetos en la superficie del agua de una tina. Uno de ellos flota con la mitad de su volumen sumergido en el agua, mientras que el segundo se sumerge en la cuarta parte, como se muestra en la siguiente figura. Esto es el principio de Arquímedes y el índice de flotabilidad. Cuando un objeto es más denso, entonces se baja más, se hunde más respecto a unos fluidos, líquidos, y si es menos denso, flota. Entonces, podemos suponer que el rectángulo, está flotando porque es menos denso que la elipse que vemos aquí.
Ya, o sea, sin mirar las respuestas ya podemos determinar que uno es menos denso que el otro. Entonces, a partir de esos resultados, ¿cuál de las siguientes preguntas podría responderse? ¿Cuál de los objetos es más denso? De una, ya. El peso no determina cuál de los dos se hunde. Ojo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una puntilla se hunde en el agua, pero un barco no. ¿Y qué es más pesado? Exactamente, un barco. ¿Cuál de los dos objetos tiene mayor volumen? Pues lo mismo, o sea, la misma situación. O sea, un colchón inflable puede flotar en el agua y puede tener más volumen que una piedrita. Y una piedrita sí se hunde. Entonces no determinamos cuál de los dos tiene más volumen y cuál de los objetos tiene más masa. Lo mismo, si tiene más masa es más pesado. Entonces la respuesta B y la D, aunque están parecidas, no son. ¿Cuál de los dos es más denso? Efectivamente. Se tiene una caja pesada la cual se quiere mover. La figura. En la tabla se muestra la fuerza que ejerce cierto número de personas al intentar mover la caja. Aquí volvemos con las funciones. Si tenemos 1, 2, 3 datos y podemos ya empezar a compararlos y a ver una continuidad, pues podemos seguir llenando la tabla intuitivamente. Si hay una persona se hace 100 newtons. Si hay dos personas se hace 200 newtons. Si hay tres personas 300, 4 400, 5 500. En la pregunta nos dicen, si para mover la caja se requieren al menos 490 newtons de fuerza, ¿cuántas personas necesitamos? Entonces, como 5 personas, suponiendo son 500 newtons, ponemos la respuesta de que dice 5 personas. Una no va a alcanzar, 3 tampoco, 4 tampoco. Esto también es sentido común. Si no sabemos analizar esto, pues entre más personas, pues más fácil, ¿no? El siguiente modelo muestra parte del ciclo del oxígeno. Puedo contestar la pregunta sin esta tabla, sin haber leído el resto, ¿no? El siguiente modelo muestra parte del ciclo de oxígeno. Excelente, listo. Con base en este modelo, ¿cuál mineral se forma a partir de las relaciones entre compuestos que contengan carbono y oxígeno que puedan darse entre los organismos marinos? Carbono y oxígeno. ¿Cuál es el símbolo del carbono? C mayúscula, A minúscula. El símbolo del oxígeno, O mayúscula. ¿Cuál de estas 4 respuestas tiene CaO? La caliza, compuesta por carbonato de calcio. Perdón, el carbono es C y el calcio es Ca. Bueno, ahí me entienden. O sea, entiendan un poco los símbolos químicos y ya. O sea, no necesitamos mirar que el sedimento, hierro, pero no. En los organismos marinos. Dentro del mar, ¿qué más se forma? Agua, claro. Pero no es lógico. Necesitamos mineral, mar. Mineral del mar, caliza. Siguiente. Un diagrama de fases muestra cómo cambian los diferentes estados de una sustancia, supongamos agua, al variar la presión y la temperatura. A continuación se muestra un modelo general para el diagrama de fases del agua, bueno, básicamente, sí, le pegué que era agua, y un estado de M en el que el agua está en fase líquida y gaseosa de forma simultánea. Cuando se encuentra en esta línea, entonces se encuentra en un proceso de ebullición, ¿sí? En el que el agua está hirviendo y está botando, o sea, a su vez está pasando de estado líquido a gaseoso. Teniendo en cuenta el modelo anterior, si se parte del estado M y se aumenta la temperatura manteniendo la presión constante, teniendo en cuenta que entre más presión, mayor se vuelve más líquido o sólido, ¿cuál de los siguientes dibujos representa la fase en la que se encontrará el agua? La temperatura va en el eje X. Creo que ustedes me ven al revés, entonces va en el eje X. Si la temperatura sube, entonces el punto se va a mover hacia la derecha. Ya. Si lo muevo hacia la derecha, va a pasar a estado gaseoso. ¿Full gaseoso? Sí, totalmente gaseoso. O sea, si ya está en punto de ebullición y se sube, pues ya todo el agua se va a evaporar. Vemos aquí dos variables. El agua en estado gaseoso, café con punticos, y el agua en estado líquido con azul. Como todo el agua es en estado gaseoso, toda la gráfica tiene que estar así. ¿Y cuál es la que representa? La respuesta D.
Los plásticos son compuestos con estructuras químicas diversas, ampliamente utilizados en la sociedad actual. Uno de los plásticos más usados es el poliuretano, porque tiene alta resistencia a la degradación química y ambiental. Si no estoy mal, el icopor que conocemos es poliuretano extendido, entonces es más o menos ese tipo de material. Investigaciones recientes han reportado que el hongo Pestalotiopsis microspora, ampliamente distribuido en las selvas tropicales, es capaz de usar el poliuretano como única fuente de alimento tanto en ambientes aerobios como anaerobios, es decir, con aire o sin aire, con oxígeno, sin oxígeno. El organismo puede crecer utilizando este material debido a la secreción de enzimas que rompen un enlace específico de la estructura del poliuretano, degradándolo y haciéndolo asimilable para su crecimiento. El hallazgo de este organismo representa una alternativa ambiental en el manejo de los residuos de poliuretano, pues el hongo puede usarse directamente en las zonas de acumulación de poliuretano. Un investigador desea consultar solamente el hongo Pestalotiopsis microspora de una muestra traída de la selva, en la que se encuentran varios tipos de microorganismos. El investigador cuenta con 4 posibles métodos de cultivo, los cuales se muestran a continuación. Recordemos: anaerobio, aerobio, con oxígeno, sin oxígeno. Necesita nutrientes porque el poliuretano le dan los nutrientes, ¿sí? Entonces, si queremos saber cómo funciona, o sea, desea hacer un cultivo para ver cómo funciona con oxígeno, sin oxígeno. La 2 y la 4. Esa para mí es la respuesta. Cuando un sólido no se disuelve de un líquido, el método de separación más adecuado es la filtración. A partir de esta información, ¿cuál de los siguientes diagramas representa una filtración? Filtración es cuando separamos el líquido del sólido. Es decir, cuando zarandeamos arena, estamos separando pedacitos más pequeños, estamos filtrando sólidos. Cuando usamos un colador para el jugo, estamos separando la parte maciza, la parte sólida de la fruta, de la pulpa de la fruta, y le estamos pasando el jugo. Eso es un filtrador. Cuando hacemos café y usamos el filtro ese de bolsita, usamos el filtro que quede el cuncho dentro, que quede los granos de café dentro, bueno, los granos, el cuncho, las pepitas que quedan de café, y abajo el café o tinto. Estamos filtrando el tinto, el café. ¿Cuál de esas representa? Este no está dejando pasar nada. En la B está dejando pasar agua con líquido, agua con sólido. En el C está pasando todo, básicamente. O sea, no sé qué va a hacer ahí. Es como una silla y está, no sé. O sea, puede ser óptimo, ¿no? Que se evapore el agua y que quede solo el sólido, pero eso no es un filtro como óptimo. Y el D, se usa un colador. Si bien hay que representar eso con cosas de la vida diaria. Voy a seguir dando estas clases del ICFES con cada una: matemáticas, inglés, lectura crítica y sociales y ciudadanas. En clase de química, Camilo escribe en el tablero la siguiente ecuación: un reactivo de sodio con cloro 2, y después lo convierte en 2 de sodio con cloro. La profesora le dice a Camilo que la reacción no está balanceada porque no cumple la ley de la conservación de la masa. Exactamente, o sea, ¿de dónde está apareciendo el otro sodio? ¿Sí? La cual establece que el número de átomos de un tipo de los reactivos debe ser igual al número de átomos del mismo tipo en los productos. Ok. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cumple la conservación de la masa? Para igualarlo, entonces tenemos 2, 2 y aquí hay 1. Pues no. Tenemos 2 de sodio, 2 de cloruro. Excelente. 1 de sodio, 4 de cloruro. No. 2 de sodio, 4 de cloruro. No. Entonces, si sumamos, nos da que el reactivo, tanto en el reactivo como en el producto, hay 2 de sodio, cloro. 2 sodio por 2 de cloro. ¿Sí? Es lo en el reactivo, entonces aquí hay 4. Pero tenemos, para dar 4, tenemos que sumar 2 de uno y 2 de otro. En un laboratorio se estudia el comportamiento del volumen de un gas ideal al variar su temperatura, obteniendo la siguiente gráfica. Teniendo en cuenta la información de la gráfica, si la temperatura aumenta de menos 53 grados Celsius
a menos 33 grados Celsius, ¿qué pasa con el volumen del gas? Entonces podemos ver, menos 153. En la línea está a 10 de volumen. Si aumentamos la temperatura a 33, es decir, subimos, aumenta el volumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa de 10 a 20. Y aquí en las abscisas está de 10 a 20. Aumenta de 10 litros a 20 litros. María quería saber qué pasa si se agregan diferentes cantidades de sal a una cantidad fija de agua. Para ello realizó un experimento, a partir del cual obtuvo los resultados que se muestran en la siguiente tabla. El volumen del agua en mililitros, la columna EB 10, 20, 30, 50, o sea que aumenta, yo no sé, algo. Y los resultados, que se disuelve completamente, se disuelve completamente, se disuelve parcialmente y se disuelve parcialmente. Esto es creo que la cantidad de sal. Al revisar el reporte de los datos, María se dio cuenta de que falta una columna por marcar. ¿Cuál es el nombre que se va a asignar a la columna M de la tabla? Creo que la cantidad de sal, sí, o sea, diferentes cantidades de sal, ya, o sea, masa de sal añadida, la cantidad, volumen de agua añadido, ya está, temperatura del agua, pues no hace falta, ¿sí? No hace falta, temperatura de la sal, pues la sal, o sea, si alguien va a hervir sal para, pues, sí, son cosas lógicas. A Daniela le recomendaron usar jabón líquido con un pH cercano a 7, es decir, a un pH neutro, ¿no? Ella sabe que con el repollo morado se puede preparar un indicador de pH casero, que cambia de color según la variación del pH, que como se muestra en la tabla. Daniela preparó el indicador de pH y lo agregó a 4 jabones diferentes, observando el cambio de color en cada uno. Según el color obtenido, ¿cuál de los jabones debe elegir Daniela? Necesita un jabón de 7 y en la tabla el jabón de 7 es azul violeta. Azul violeta. Entonces debe estar cercano a un color violeta, ¿no? Entonces, un color intenso, ¿no? Un color verde, ¿no? Verde sería muy alcalino. Y el jabón con color rojo, ¿no? Pues es muy ácido. Entonces vamos a calificar. Terminamos. Y 100 en el simulacro de ciencias naturales. Excelente, ¿no? O sea, si ven como cuando uno analiza las cosas pieza por pieza puede sacar ese tipo de resultados. Entonces, nada, o sea, pensé que tenía que hacer una retroalimentación o algo de alguna pregunta, pero no. Todas las respuestas están correctas, entonces todo este video es correcto. Nos vemos en la siguiente parte. Espero que este video tenga mucho apoyo porque no es fácil explicar todo este tipo de cosas. Y nos vemos en la siguiente parte. Ya. Comenten cómo les fue, comenten cómo están preparándose para el ICFES. Y si quieren, también, aparte de Filat, yo también puedo dar estas clases personalizadas. Si me motivan, lo puedo hacer todo por YouTube. Si me motivan con vistas, con likes y compartiendo. Pero en este caso con dinero y un poco más barato que Filat, lo podría hacer también. Entonces, y para cualquier tipo de examen, ¿no? Si me estás viendo desde Chile, España, Argentina, México, Estados Unidos. Entonces, yo soy bueno identificando cómo hacer pruebas y aprendiendo. O sea, puede ser un tema que no sepa. Por ejemplo, qué día, les voy a contar una experiencia. Que una persona de Ecuador me contactó para un taller de estequiometría. Y pues yo no tenía idea de eso. Nada, o sea, yo sé de química, pero no hasta ese nivel. Entonces, ¿qué hice? Le dije que sí, que yo podía ayudarle con el taller. Le cobré y indagué sobre la estequiometría, aprendí a realizar el taller y le expliqué cómo realizarlo. Él lo realizó y se sacó un puntaje muy bueno. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas me va muy bien. Es porque sé aprender sobre eso. Como tengo un método de aprendizaje muy bueno, que no lo he logrado identificar cómo lo hago, pero está bien tenerlo, ¿no? Entonces, simplemente pueden dejar eso en los comentarios. Pueden contactarme por mis redes sociales que están abajo. Y nos vemos en la siguiente parte. Chao.